Hola de nuevo y bienvenidos al canal Diles que no España. En esta ocasión es difícil muchas veces, a pesar de querer hablar de muchos temas, es muy difícil centrarse en un único tema. Principalmente porque la realidad, o esta supuesta realidad que estamos viviendo, que muchas veces me parece que estamos en el siglo XII, eh, está llena de constantes cambios y variaciones, barbaridades que están ocurriendo, que llega un momento que ya uno no sabe ni qué decir. En las últimas apenas 12 horas nos desayunamos con otro atentado en Francia, que básicamente pues, ha llevado la vida de 100 personas, supuestamente un terrorista con un camión de gran tonelaje pues ha arrasado directamente a 100 personas y ha herido pues a otro centenar, que seguramente pues habrá gente que esté ya pues desgraciada de por vida, y aunque la califiquen de heridos, pues puede ser gente que esté incluso mutilada o cualquier barbaridad, que tampoco voy a entrar a hablar directamente en lo que es la carnaza de todo este tipo de asuntos, ¿no? Creo que el morbo ya se lo dejamos a las televisiones, que lo único que buscan es audiencia y poco más. Pero sí voy a hablar de un tema que ha salido en referencia a la Unión Europea y en referencia pues, a todas las barbaridades que están ocurriendo. En este canal no se busca dar un aspecto negativista ni de la vida, ni de la sociedad, ni del país de por sí mismo. Es muy diferente a lo que algunas personas pueden suponer. Eh, Se trata de denunciar lo que está negativizando básicamente a la sociedad, ¿no? A diario nos desayunamos con corruptelas, con barbaridades, con una cosa detrás de otra, que es realmente vomitivo. Y eso es lo que causa negatividad. Realmente nuestras vidas tendrían que dedicarse a lo que tienen que dedicarse, que es a vivir, a disfrutar de los nuestros, a disfrutar de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestras novias, el que tenga novia, de su mujer, quien tenga mujer, o, o de la relación que tenga cada uno, ¿no? Viviéndola en plena libertad, evidentemente, y siendo lo más feliz que se pueda ser, ¿no? Evolucionando como personas y llegando y alcanzando objetivos que son los que nos planteamos en nuestra vida. Lo curioso es que nosotros a día de hoy estamos de forma surrealista, no viviendo nuestras vidas, sino que lo que estamos viviendo básicamente es la vida que ha programado otros para que esos otros vivan pues como Dios, como quien dice, ¿no? Es decir, que nosotros estamos pagando y nosotros estamos pasándolo mal, en definitiva, pues para que otros lo pasen bien, ¿no? Muchas personas piensan que esto, que en este país, en España, se vive en democracia. Mucha gente piensa que esto es la democracia, básicamente porque no sabe lo que es la democracia. Realmente es difícil explicarle a una persona o a algunas personas que no tienen la más mínima formación, porque una persona puede tener carrera pero ser un ignorante, realmente, ¿no? Y es muy difícil explicarles a estas personas lo que consiste o en lo que consiste la democracia. La democracia es básicamente traducido, pues, la voluntad del pueblo, ¿no? Y una democracia se basa ya no solamente en la voluntad del pueblo, sino en la participación y toma de decisiones que afectan a todos. No solamente consiste en votar cada 4 años y joderse con lo que salga, básicamente, sino se basa en que los ciudadanos toman decisiones. Y no puede ser que 400 tíos en un parlamento de los diputados, porque se diga que es que son la representatividad de España o del pueblo, lo cual es mentira, porque no son la representatividad de nada, ¿eh? Decidan. Realmente me parece bastante penoso, ¿no? Que se llegue a ser una representatividad de España cuando la gente va a votar en un 60%, en un 55%, en un 67%. Es decir, que prácticamente hay un 40% que ni está representado, porque directamente a ese 40% le importa un carajo la política, le importa un carajo lo que les ofrecen o le da igual. Básicamente no les he hecho nada en cara, ni muchísimo menos. Eh, Realmente yo también reconozco mi hartazgo para con la política y mi hartazgo para con la situación actual, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Pero yo creo que aquí, actualmente, en la situación actual en la que estamos, yo creo que concurren dos cosas. La situación propia de España. España es un país que sale de una dictadura muy larga, de más de 40 años, desde la Guerra Civil del año 1936, y hemos estado soportando pues, a un genocida y asesino como Franco durante décadas. Pero ya no solamente eso, sino que lo que hemos estado soportando es falsas democracias. Y lo que hemos estado soportando es un fenómeno continuista de lo que fue la dictadura en sí mismo, ¿no? Este fenómeno continuista se basa en que le quitamos el nombre de dictadura, pero la llamamos de otra manera. La llamamos democracia cuando no es democracia. Este es un país en donde la Iglesia sigue gobernando a su vez sobre el gobierno, sigue dictando las normas morales y éticas, sigue obligando a los niños a, pues básicamente a estudiar religión, a que esta asignatura compute en muchos casos, pues como media para asignaturas y siguen inmiscuyéndose básicamente en la vida social y en la vida pues cotidiana de todos los españoles. Pero si dijésemos que eso lo hace, pues en la vida de quien lo permita, pues me parece estupendo. Lo que pasa es que no lo hace. Se meten en la moral, se meten en la vida sexual, se meten en cómo las mujeres tienen que decidir cómo tienen que vivir o no tienen que vivir. Y luego, por supuesto, ahí está esa falsa derecha, que ni derecha ni nada, que es una panda de delincuentes, como son los del PP, que lo único que están es a mangar, a robar, a choricear y simplemente a joder la vida de la gente, ¿no? Entonces nos encontramos básicamente con una iglesia que gana unos 1.000 millones de euros en España, que no paga un puto duro, no paga un puto euro, no paga absolutamente nada, que solamente ha dedicado, pues por ejemplo, a Cáritas, creo que fueron 20 millones de 1.000 millones, el resto no sé qué coño hace con los 1.000 millones de euros que saca, no paga IBI, no paga absolutamente ningún tipo de impuesto. Nos encontramos asimismo con que el Estado pues le lame el culo, en el caso de la derecha, a la Iglesia. Nos encontramos con que no hay una división de poderes realmente. El Estado dice que es confesional, así debe de ser, así está registrado a nivel de la Constitución, pero se lo pasan por los huevos. La justicia no es independiente. Ahí vemos el caso, pues por ejemplo, del concejal Zapata en Madrid, que lo están persiguiendo pues 4 y 5 y 6 y 7 veces por un tuit de hace pues 7 años, cuando las investigaciones prospectivas son ilegales, por ejemplo, y hasta comandantes y capitanes de la Guardia Civil han declarado que las investigaciones prospectivas son ilegales dentro del marco constitucional. Esto quiere decir que tú no puedes condenar a una persona por lo que ha dicho hace 7 años a base de rebuscar. Porque por lo mismo podríamos rebuscar lo que tú dijiste hace 25 años y también coger y condenarte. Es decir, es totalmente ilegal. Y aún encima sacadas de contexto. Es decir, no hay separación de poderes, hay persecución política, hay persecución social, la ley Mordaza, hay persecución de absolutamente todo. Somos el hazmerreír. Somos el hazmerreír del mundo. España es el cachondeo del mundo. Es el cachondeo del mundo. Hasta hace poco en una entrevista con Donald Trump, resulta que Donald Trump, que es un cretino, auténticamente es un cretino, pues dijo que las mujeres deberían de ser castigadas por abortar. Y a lo que le replicó precisamente el entrevistador, básicamente que si se creía que esto era España, o sea, si se creía que Estados Unidos era España, donde la Iglesia manda sobre el gobierno, ¿no? Es decir, esos son los conceptos que tienen de nosotros en el exterior. Y algún español listo dirá, ¿y a mí qué coño me importa lo que piensen los norteamericanos? Bueno, pues yo creo que debería de importarte bastante, no solamente lo que piensen los norteamericanos, sino lo que piensan de nosotros en muchas otras partes del mundo, ¿no? Es muy triste que España es un país con semejante potencial y nos estemos dejando joder la vida de una forma tan atroz, tan asquerosa, tan repulsiva y que simplemente nuestro único balbuceo o nuestra única posibilidad de defensión sea pues eso, la callada por respuesta, ¿no? Pero no solamente voy a hablar de estas cosas tan asquerosas y tan flagrantes que están pasando en este país, sino también voy a hablar de lo que está pasando en la Unión Europea. La Unión Europea simplemente es una asociación
una asociación de la ultraderecha más rancia, pues que mezcla diversos países, diversos lobbies y que su único fin es el beneficio económico. A la Unión Europea le importa un carajo directamente a los países, le importan un carajo a las personas y le importan un carajo absolutamente todo. No le importa nada más que ellos. Un ejemplo lo tenemos con Durão Barroso. Durão Barroso que fue pues uno de los comisarios europeos, uno de los mandamases de la Unión Europea y que ahora pues ya dejó de serlo y se quedó con una pensión de 18.000 euros, ¿no? Y que básicamente ahora se va a poner a trabajar para Goldman Sachs, ¿no? Goldman Sachs, que fue uno de los bancos implicados en la quiebra, en el origen de la crisis, junto con otros bancos, etcétera, etcétera. Es decir, que el tío se va a Goldman Sachs a trabajar, eh, va a ganar un pastón al mes y sigue manteniendo la pensión. Es decir, esto es un continuo, ¿no? Es un continuo, ¿no? Como los 1.000 millones de euros que costó el edificio aquel que habían montado en Alemania para la Unión Europea, o como otra sede, como ver el vídeo que está disponible en YouTube, ¿no? Donde se ve lo que comen los eurodiputados que comen pues con vinos de 300 euros y barbaridades y todo de gorra, que cada uno tiene su coche de lujo y de alta gama para desplazarse a donde quiera. Realmente, ¿qué os puedo decir, ¿no? De lo que pienso de la Unión Europea? Yo creo que lo que yo pienso sobre la Unión Europea y la palabra mierda, la palabra mafia, la palabra delincuencia, la palabra corrupción, la palabra la que sea, no llega para definir lo que yo pienso de la Unión Europea. Pienso que salir de la Unión Europea, bajo mi punto de vista, desde luego, es la mejor opción que tendría España, ¿no? La Unión Europea más tarde o más temprano, tardará un año o tardará dos, pero esto no hay quien lo soporte, esto no hay quien lo aguante. Nos llegan las noticias ahora de que Italia, pues evidentemente todo su tejido bancario, pues fíjese usted por dónde. Ahora, de repente, el tejido bancario italiano está pues, prácticamente en la quiebra, ¿no? Pero es que también lo que se esconde detrás de esto es la quiebra del Deutsche Bank, ¿no? Es decir, no se está contando ni la mitad de la mitad de las cosas que están ocurriendo, ¿no? Básicamente, estos lobbies que formaron la Unión Europea tenían un objetivo y era el desfalco económico de todos los países. La reducción a cenizas de las soberanías, la reducción a cenizas de absolutamente todo lo que identificaba un país, quitarle la dignidad a los países y convertirlos en escoria. Lo hicieron con Grecia, lo han hecho con España, lo han hecho con Portugal, lo han hecho con Italia, lo están haciendo con Francia. Ya prácticamente lo tienen comido bien a fondo. Los países del este están como están, rodeados entre la parte rusa, entre la parte europea, etcétera, etcétera, con una guerra como la de Ucrania que sigue a día de hoy y que nadie habla de ella, que eso es algo también terrorífico. Si os fijáis, nadie habla de la guerra de Ucrania, cuando siguen pegando tiros, zambombazos y absolutamente de todo. Eh, es repulsivo, realmente es repulsivo lo que está pasando, pero todo obedece pues a una conspiranoia, a una forma de actuar que tiene simplemente un fin. Y ese fin es que básicamente la guerra económica dará paso pues, a una guerra real. Y esa guerra real básicamente será para, aunque parezca un chiste, y ya sé que muchos me tildarán de conspiranoico, pero aunque parezca un chiste, pues instaurar lo que es una forma única de pensar y una forma única de gobernar. Eh, ya están ahí las cosas bastante marcaditas para el año 2018 o incluso antes. Ya no habrá billetes ni de 500 euros y se dice que también podrían cargarse los billetes de 200 euros. Y se dice que para el año 2020 básicamente no habrá dinero circulando en formato normal. Esto no son invenciones. Que le quede claro a la gente que escucha esto no son invenciones, estos son datos reales. Datos tan reales como el absurdo más grande de que el primer ministro francés, François Hollande, pues resulta que tiene un peluquero al que le pagan 9.000 euros y tiene un contrato de 5 años, que es lo que dura su candidatura. Es decir, que ese peluquero, que no sé qué es lo que le hace porque sigue igual de calvo o más, pues resulta que se gana en 5 años pues casi como 600.000 euros, ¿no? Por rascarse los huevos y estar disponible las 24 horas para colocarle la calva mejor al tipo este.
No puedo deciros mucho más. Creo que he intentado resumir un poquito mm, las últimas barbaridades que estamos sufriendo, ya no solamente a nivel nacional, sino también a nivel europeo, a nivel, a todos los niveles, básicamente. eh, que no sé a dónde nos lleva esto. Yo creo, bajo mi punto de vista, que nos lleva solamente en una única dirección, y esa única dirección es un poco la del abismo. No es ser pesimista, ni es ser optimista, es ser realista. Realista con una realidad que nos ha tocado vivir, que deberíamos de enfrentarla todos los que somos de una edad determinada y luchar, desde luego, contra ella sin parar. Un saludo.